La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre. Hola, hola a todos quienes nos están escuchando nuevamente en un programa de Género con Bastilla. Estoy con mi compañera Patricia Mora con una gran invitada el día de hoy. Estamos con Carolina Oliva. Ella es licenciada en Ciencia Biológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es doctora en Neurociencias por la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Yale. Su trabajo ha estado centrado en el estudio de enfermedades neurodegenerativas de gran connotación social, como las demencias, entre ellas la enfermedad de Alzheimer. Estamos con una profesora, con una docente, con una investigadora, con una científica y también una coach. Ha publicado muchos trabajos, incluso ha sido premiada como investigadora joven por la Alzheimer Drug Discovery Foundation. Espero que la fundación no se olvide de ti, ya como es de Alzheimer, perdón. Y recientemente, el fin de semana, ha lanzado su libro que se llama La furia del libro. Su libro, coescrito con otras doctoras, que se llama Realmente. ¿Cuánto sabes del cerebro? Coescrito con Vania Figueroa y con la doctora Karen Castillo. Este libro busca dejar en evidencia mitos y mentiras sobre el cerebro, del tipo como, por ejemplo, ¿ocupamos realmente el 10% de nuestro cerebro? ¿Podemos realizar más de una tarea a la vez eficientemente? Si crees que eres capaz de resolver un cubo Rubik mientras juegas fútbol, entonces este libro, Realmente cuánto sabes del cerebro, es para ti. Otras preguntas: ¿existe el efecto Mozart? ¿Tenemos solo 5 sentidos? ¿O un cerebro más grande te hace más inteligente? ¿O hay distinción entre un cerebro femenino, masculino? ¿Hay alguna diferencia? Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros en un nuevo programa de Género con Bastilla. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bienvenida, Carolina. Y bueno, como siempre, para darle un poquito de movimiento a nuestro programa, comenzamos con una pregunta y que estoy segura y estamos segurísimas que le vas a dar muchos matices a esta pregunta, que a propósito de este libro, y que claramente está enfocada en las neurociencias, ¿cierto? Y cuando hablamos de neurociencia, hay distintas zonas. Tenemos una zona límbica, una zona prefrontal, ¿verdad?, que está en todas las funciones ejecutivas, y así varias zonas más de nuestro sistema nervioso central. Y en relación a la neurociencia y las investigaciones que tú has levantado, ¿cómo se podrían derribar los estereotipos en relación a género? ¿Cómo han ido ustedes a partir de estas investigaciones haciendo esta relación, los estereotipos que culturalmente están muy naturalizados y lo que han ido descubriendo ustedes en esto de cómo funcionamos, ¿cierto? Claro. Bueno, gracias por la invitación. Es muy entretenido siempre conversar con otras mujeres, sobre todo de estereotipos que nos han afectado a nosotras principalmente. Y ese yo creo que fue la primera motivación para escribir este libro. Eh, la idea era otra, un poco hablar sobre ciertas concepciones, pero que tenían relación con efectos directos sobre las mujeres, sobre los estereotipos de los que tú hablabas. Pero en realidad o sea, no solo nos dimos cuenta ahora, en realidad cuando uno empieza, bueno, pero podríamos hablar de esto y podríamos hablar de esto otro, y hay un montón de cosas que son concepciones erradas, que se han sostenido en el tiempo y que ya uno podría decir, bueno, pero es conocimiento, el conocimiento evoluciona, tal vez en el momento que la gente, que esto surgió como un conocimiento, no se sabía tanto y por eso, ya, pero cuando tú construyes políticas sociales a partir de conocimientos errados, cuando tomas decisiones, cuando la publicidad se usa, digamos, como para favorecer
para dar una idea de que algo te va a ayudar, ¿cierto? Para mejorar tu cabeza, tu conciencia, tu qué sé yo. Eh, y claro, y se empieza a manipular la información de manera que te dicen, no, tú tienes que ponerle mucha música clásica a tu hijo, Mozart, por supuesto, por sobre todo, para que sea más inteligente. Si no lo hiciste, no, es que tu hijo, tu hija no va a ser muy inteligente. Eh, claro, tú dices, bueno, pero ¿qué importa tanto? Importa cuando eso empieza a tener efectos sociales. Y los estereotipos de género han sido una consecuencia que lo hemos vivido todas, ¿no? Eh, ese día nosotros lanzamos este libro el día sábado y Vania Figueroa, que es la doctora Figueroa, ella es directora del proyecto INE Género de la Universidad Autónoma. Ella hizo un speech a modo como de stand-up científico y lo hizo, digamos, al inicio como para presentar el libro, hacerlo más entretenido, no ser algo tan formalito como científico, como que fuéramos a hablar puros ñoños o ñoñas, ¿cierto?, acerca de ciencia. Y claro, y ahí ella hacía un recorrido en términos como históricos de qué es lo que llevó a hacer pensar, digamos, que las mujeres y los hombres pensábamos, no pensábamos, digamos, estructuralmente éramos distintas en términos de cerebro. Y esto parte históricamente, y ella hablaba de esto, digamos que nosotros lo sabemos, eh, hablaban de que el cerebro de las mujeres era del tamaño, igual que los chimpancés, digamos, ¿sí? Entonces, era más o menos del mismo tamaño. Entonces, claro, si tú dices así, bueno, o sea, la mujer está al nivel de un chimpancé, básicamente, y no, los chimpancés son seres bastante inteligentes, pero no al nivel, nunca al nivel humano, ¿no? Entonces, nos podemos comparar de muchas maneras con los chimpancés, con los primates, pero nunca nos vamos a decir, pero no somos iguales. Miren lo que hacemos los humanos, cómo transformamos el ambiente, ¿cierto? Los chimpancés. Entonces, en el fondo, eso que es algo que uno podría decir, ya, pero un detalle, en esa época, eso duró como un siglo, esa creencia. O sea, solo bastó eso para decir, ya las mujeres tenían prohibido para entrar a la universidad, no ibas a malgastar el tiempo, el dinero en mandar a una mujer a estudiar a la universidad, si no, te fijas, no, ¿para qué? Si no le da, te fijas, no. Un cerebro Y sí. así, claro, un cerebro pequeño, sin mucho que desarrollar. Eh, y en el fondo fue extendiendo nomás esta idea sin mayor comprobación, ¿cierto? Sin nada más que las mujeres. De ahí surge la idea de que el tamaño del cerebro importa, y ese es el primer capítulo del libro, ¿cierto? Perdón, que el tamaño del cerebro importa. Entonces, claro, tú dices, eh, bueno, los hombres en general, pero por una cosa naturaleza, tienden a ser más altos que las mujeres, ¿cierto? En promedio, y por eso, digamos, proporcionalmente su cerebro es levemente más grande. Entonces, claro, si tú comparas, tú dices, sí, el cerebro del hombre es un poco más grande que el de la mujer en promedio, pero no significa eso que sea más inteligente que la mujer, porque la mujer es más pequeña corporalmente, en general, estamos hablando, haciendo promedio, ¿cierto? Estamos hablando de Entonces, proporciones. de proporciones, exactamente, es proporcional. Entonces, eh, claro, cuando tú empiezas a hacer eso y tú preguntabas, bueno, ¿cómo atacamos como científicos los problemas de género? Es haciendo buena ciencia. Y estos estereotipos que han durado, o sea, décadas, siglos, eh, y décadas, digamos, que la mujer se incorporó recién a los estudios universitarios en los años 50. O sea, es una cosa, derecho a voto, todas esas cosas que uno las mira ahora como, que, bueno, que nadie se las cuestiona mucho, pero bueno, porque nadie lo ha sufrido en carne propia como lo sufrimos nosotros, ¿no? Ujú. Entonces se hace con buena ciencia. Y nosotros como científicos lo que hacemos para hacer un libro como este es tratar de Muéstranos. buscar en las evidencias científicas, ¿ya? En la evidencia, ¿qué evidencias hay para decir que el cerebro de las mujeres es distinto? Es distinto en el sentido funcionalmente distinto.
que funciona distinto, más lento, que no sé, que las hace necesariamente menos inteligentes que los hombres, según el concepto este que estamos tratando de desmitificar, ¿no? Y claro, y cuando tú encuentras la evidencia, realmente no hay evidencia alguna, y tú vas a los estudios, se hacen en ciencia, uno publica sus estudios científicos, ¿cierto? Los publica y cualquier persona en el mundo puede leerlo y puede repetir los experimentos porque tú los describes en un paper tan acuciosamente que se supone que cualquier persona en cualquier parte del mundo los puede repetir. Eh, Cuando se hace eso, claro, en realidad tú ves que hay eh, muchos artículos que han publicado ideas de que, por ejemplo, las mujeres son más emocionales y que los hombres son más lógicos, que las Exacto. mujeres podemos hacer múltiples tareas y que los hombres solo pueden hacer una. Entonces, y bueno, y esas cosas, eh, hay varios estudios que dicen eso y que están mal hechos, lisa y llanamente mal hechos, están mal diseñados, con poco número de participantes, con un sesgo claro en la definición y cómo se genera el estudio, que claro, tú no puedes sacar datos concluyentes. Es más, hay estudios que hacen, que se llaman meta-análisis, que tú tomas muchos estudios y haces como un mega análisis de todos los estudios que hay al respecto de esto. Y cuando tú haces eso, no hay evidencia que diga que las mujeres, por ejemplo, son más emocionales, que los hombres son más lógicos, que las mujeres son multitarea, que los hombres son monotarea. No hay. Y esas diferencias no existen. Como no existen en estructura, la estructura cerebral es la misma en hombres, mujeres, es muy similar a la que existe en primates, es muy similar a la que existe en el resto de los mamíferos, solo que proporcionalmente más grande, dado que el cuerpo, a medida que una ballena tiene un cerebro muy grande, porque el cuerpo de la ballena es muy grande. Entonces, eh, hay que hacer buena ciencia, hay que hacerse buenas preguntas, y eso cuando tú lo conduces en un estudio, donde lo revisan tus pares científicos, eh, las conclusiones, además, que tú das acerca de un estudio, tienen que ser apropiadas. Y lo que se sabe hasta ahora, y nosotros hacemos una revisión en el capítulo este por ejemplo, del cerebro, que aparece con una ilustración bellísima. A ver. Miren, ahí. Wow, Así, ¿cuál es la fantástica. diferencia? ¿Cuán Las diferentes son ilustraciones, las mujeres y los hombres? Sí, claro. se ve Se perfecto. ve, buenísimo. Y este es un ilustrador, eh, Marco Valdés, que es un ilustrador fantástico y que sufrió con nosotros, porque en el fondo tenía que tratar de poner en dibujos Claro. bonitos y sencillos, ¿te fijas? Eh, la información que nosotros le transmitíamos, y fue todo un desafío. Pero A propósito eh, de estereotipos, tiene que haber sido un desafío partiendo desde los estereotipos. por supuesto, o sea, mira, hay tantas cosas, Wow. yo ahí en mis clases, en las clases que doy, tú dices, en una de las primeras pruebas del semestre pasado, en Neurociencias 1, una de las preguntas, así casi yo dije, este es un regalo, ya les voy a poner el regalito, sí, el punto de regalo. Las diferencias que describí, las diferencias entre sexo y género. ¿Tú sabes que ninguno lo tuvo bueno? Uh, Increíble, increíble. Y yo decía, o sea, uno dice, estos son los temas que se hablan hoy, son los temas que están en boga. Hoy se dan unas vueltas así eternas. Gente joven que tú piensas que debería tener súper claro el concepto porque hoy los integra a ellos, ¿no? ujú. Los integra mucho más y no podían dar una definición clara de lo que es sexo y de lo que es género. Y yo me quedé para adentro porque yo pensé que les estaba dando una ayuda y al final les tiré un salvavidas de plomo, porque después cuando traté y no entendían, y era como súper complejo explicar, y yo decía, bueno, increíble, aún no está claro ni siquiera cómo uno puede definir el sexo y el género. Uh, El sexo es biológico, uno nace hombre o nace mujer,
sexualmente hablando, digo, Está con los hablando. aparatos Ujú. reproductor femenino o masculino, eso, no hay otra, bueno, hay excepciones a la regla, que son excepciones, no es que personas que son, que soy yo, que tienen los dos sexos o que tienen sexo indefinido, inmaduro, pero son realmente excepciones a la regla. Tú naces con un aparato reproductor femenino o masculino, eso. El género es cómo te defines tú socialmente, te identificas con ese sexo con el que naciste, Ujú. te sientes identificado y eso parte muy temprano en la vida, ¿no? Los niños pequeños rápidamente se van identificando, pequeños, bueno, hay una etapa en que son muy híbridos ellos, ¿eh? Pueden Ujú. cambiar aquí y allá. Y de repente es como que se definen, como entre los 4 y 6 años, más o menos. Ahí como que de verdad se identifican con algo y tú los ves decididamente. Después otra vez pueden entrar en conflicto En la en la adolescencia. pubertad, en la pubertad, estas cosas te empiezan a crecer, qué sé yo, las pechugas, otras partes del cuerpo, ¿cierto? Te salen pelos donde no quería que te salieran. Ujú. Todas esas cosas es como otro desencuentro físico con tu propio cuerpo. Entonces, claro, vuelves a entrar como en conflicto contigo mismo, pero bueno, pero en el fondo tu definición ya la tienes, te gusta o no, la has Ujú. incorporado. Cuando las personas no calza, digamos, su género con el sexo que tienen, ahí es donde entra el conflicto, Ujú. porque tú dices, pero no, yo me siento niña, pero tengo, o sea, mi aparato reproductor es masculino, pero no me siento hombre. Yo me identifico más con una mujer y así, y para el otro lado, y todo el espectro intermedio que pueda haber. Sí. Entonces, Carolina, es complejo, hay que saber, hay que leer, hay que enterarse, pero eso tiene que partir por cada uno. Carolina estaba recordando Sí. estos estereotipos que tú nos mencionabas, que las mujeres vienen de Venus y los hombres de Marte. Y se hizo, pero absolutamente como estándar, ¿verdad? Hasta libros creo haber escuchado. Y justamente, y me llama mucho la atención porque la Judith Butler, es lo que tú mencionas, el género se va construyendo en este tema social. Tú como Totalmente. científica, ¿qué otro estereotipo ves como muy claro cuando a la hora de analizar o a la hora de tú misma leer artículos o de tus propios alumnos que afloran en tu área? Bueno, lo mismo el cerebro, tú eres cerebro derecho, cerebro izquierdo. No, todas esas cosas están aquí, ¿no? En el fondo, tenemos un capítulo que dime de qué cerebro, no, dime quién eres y te diré si es qué cerebro eres. ¿Cómo era? Espérate. Qué, qué didáctico el No, libro. no, sí, dime qué hemisferio utilizas más y te diré eso. Y te diré quién eres. ¡Guau! Y en el fondo tú dices, a ver, ¿cómo defino, cómo voy a saber yo qué hemisferio utilizo más, ¿cierto? Es como, bueno, pero uno no se está poniendo electrodo en la cabeza para saber si mi hemisferio funciona, qué sé yo, de tal y cual forma. Claro. Eh, Mira, yo que soy yo, zurda, con con esa observación que acabas de hacer, de realizar, yo que soy zurda y que en algún momento me crucé la lateralidad conscientemente porque tenía que mostrarle a un niño, niña, cómo se realizaba el trazo de un número de una letra. Y los zurdos, escrita con la mano derecha. cuando tenemos la dominancia ¿Mm? completa, ojo, ¿Mm? mano, ¿Mm? tapamos po, y escribimos así porque necesitamos mirar. Entonces yo me la crucé para poder escribir así y tener entonces esta... Y se me armó un enreo cuando ya entramos en el tema más sensible de los hemisferios, porque soy zurda, pero me crucé la lateralidad y me la crucé conscientemente por una necesidad que yo vi, que yo tenía como una necesidad educativa y que eso iba a transferir un aprendizaje erróneo en mi estudiante. Entonces, lo crucé. Entonces, mi pregunta es, ¿esto me hacía ser más brillante, me hacía ser más destacada o me hacía ser más sensible o potenciar las funciones ejecutivas y ser más organizada y planificada?
o por Mira, ser zurda, uy, ni te explico, sí, yo Desde creo que que era satánica, acuérdate que antes a los zurdos les pegaba. de hecho, es súper buen punto, ambas, porque, bueno, todo eso lo hablamos en el libro, no es que yo le haga tanta propaganda al libro, pero lo Está bien. hablamos y lo hablamos desde esa perspectiva. De hecho, eh, el, digamos, la contextualización de qué fue primero, la mano derecha o la mano izquierda, no se sabe. Hay evidencia, así como en los homínidos muy antiguos, como hace 600.000 años, que los hombres que empezaban a utilizar herramientas, hay evidencias que son mayoritariamente diestros, ¿ya? Y hasta el día de hoy eso ha persistido. Un 10% de la población es zurda, 10-12% mundial, digamos. O sea, es algo que permanece. Ahora, había mucho, claro, muchos mitos de que, ay, que los zurdos son personas realmente inteligentes, son personas fenomenales Mm. y en realidad no tiene nada que ver con eso. Puede ser que haya personas que son muy inteligentes y que sean zurdas, como hay muchas personas también que no tiene que ver con la inteligencia, ¿ya? Eh, es que a ver, además, los zurdos tenían un contexto, digamos, como decía Raquel, estaba esta idea de que ser zurdo era negativo, pero diestro, negativo satánico. es Tanto decir, así que, o sea, la gente diestro, que era zurda en la Inquisición, solo por ser zurda, los quemaban en la hoguera. es decir, eh, éramos brujos, pues, porque estábamos dentro del concepto de diestro, Y siniestro. siniestro. pero por supuesto, Y además sí, el estereotipo zurdo, cuando tú, yo me acuerdo haber escuchado el concepto no seas zurda, era como el opuesto, era malo, definitivamente malo. O Guacho, sea, nosotros no, contamos ahí historias así de, no sé, por ejemplo, Jimi Hendrix, él es zurdo y su padre por muchos, muchos años lo obligaba a tocar con la mano derecha porque eso era visto como satánico. Y claro, el tipo era zurdo y no podía, imagínate, un prodigio de la guitarra, y él no, o sea, no, y su padre lo obligó por décadas hasta que él así casi que se fue a la casa y para poder tocar tranquilo con la mano que sí podía tocar. Bueno, también contamos sobre la tienda esta que tiene Ned Flanders en Los Simpsons, ¿Ya? el Surdorium se llama. Y claro, y que es como una sátira, porque justamente él es muy católico, es muy cristiano, ¿cierto? Ujú. Muy cristiano, eh, pero sin embargo, claro, la tienda vende puras cosas para zurdos, porque, y su tienda se llama Surdorium, es como un sarcasmo, digamos. sí, Eh, pero, claro, hay mucho contexto negativo. Ahora, bueno, todo nuestro cuerpo está controlado, todas las extremidades, todo está controlado por el lado opuesto del cerebro. Es así, en la conformación durante el por el lado derecho del cuerpo, tu mano derecha, tu lado derecho, lo que tú sientes a tu lado derecho, el brazo, las manos, la pierna derecha está controlado por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí cuando suben todos los haces nerviosos por la columna vertebral se cruzan, ¿ya? Hay un Ujú. cruce y va a inervar a toda la zona derecha, perdón, en lo derecho a inervar a toda la zona izquierda y lo otro, lo mismo pasa con lo otro. Por lo tanto, si tú eres zurda, tu mano y tu representación izquierda está levemente más representada en tu lado derecho del cerebro, ¿ya? Y lo opuesto ocurre para los que somos diestros, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿por qué dicen, ya, si tú eres del lado izquierdo, como que es tu pensamiento lógico, ¿cierto? Ujú. Es como si eres no zurdo, pero si eres, digamos, si eres cerebro izquierdo, eres más lógico, eres más como que piensas más, eres más inteligente, algo modo, y si eres cerebro derecho, eres más como emocional, más artístico, así Claro. como, sensible. pero eso no tiene ningún sustento, ninguno. De hecho, tú tienes representaciones en todo tu cerebro, ambos lados prácticamente de lo mismo, solo que levemente más representado en términos de lo que usas. Por ejemplo, si usas la mano derecha, tienes una representación mayor de la mano derecha aquí, pero no es que tu mano izquierda tú no la sientas, claro que la sientes, obvio, si tú haces cosas con ambas manos. ¿Te Ujú. fijas? Tu cerebro funciona
en conjunto, no es que funcione tu cerebro, tu hemisferio derecho solamente, o tu hemisferio izquierdo y el otro está apagado sin hacer nada. Eso no ocurre, en los humanos no ocurre, en los mamíferos no ocurre. ¿Por qué? Porque los dos hemisferios están totalmente conectados por una zona que se llama cuerpo calloso, y la comunicación va y viene todo el tiempo, y es necesario solamente, para que se hagan un ejemplo, para ver. Y nosotros cuando miramos, tenemos una representación en 180 grados de todo el espectro visual, ¿cierto? Uno puede ver, uno se pone la mano aquí, yo veo, aquí empiezo a ver mi mano, yo miro de frente, ¿cierto? Aquí empiezo a ver mi otra mano. Y todo esto lo puedo ver. Bueno, cada ojo recibe, digamos, cada mitad de tu cerebro en la zona visual, que recibe la imagen visual, tiene representada la mitad de cada ojo. O sea, este ojo, la mitad va para el lado derecho y para el lado izquierdo, y del otro ojo va para el lado derecho y para el lado izquierdo. Por lo tanto, tú si te cortaras el hemisferio de un lado, tú igual verías todo el espectro visual, ¿te fijas? Parcelado, sí, pero tendrías igual todo el espectro visual, ¿ya? Y para el otro lado. Entonces, cada ojo tiene la visión más o menos completa. De hecho, si uno se tapa un ojo, como que tu visión cambia 45 grados solamente, no pierdes tanto, ¿ya? Y eso es porque tienes la mitad de un lado representado en el otro. Entonces, cada vez que ves que tú estás mirando, en realidad tu cerebro ya solo con eso está funcionando completo. Ambos hemisferios, la zona visual de ambos hemisferios está funcionando al mismo tiempo. Solo en eso. Ahora, cuando hablamos, y por eso se dice que el cerebro izquierdo es más lógico y más de pensar y todo eso, porque el área del lenguaje, que es el que te permite generar el habla coherente, digamos, no balbucear cosas incoherentes, sino que el habla coherente, el área del lenguaje está levemente cargada para el lado izquierdo. Entonces, obviamente que cuando tú estás hablando, por ejemplo, yo ahora que estoy hablando no estoy haciendo nada más físico, bueno, me vayamos las manos, pero si yo solo hablara, no moviera nada más, y me pusieran un casco para ver cuál es mi actividad cerebral, probablemente esa zona, mi cerebro izquierdo, estaría altamente, mucho más, se notaría como más activa que este lado. Pero no es que este lado no esté activo, ¿se entiende? Es porque obviamente la zona del lenguaje que está ayudándome a generar el lenguaje hablado, el lenguaje consciente, ¿cierto? Y controlando mi corteza motora para yo mover la boca y estar hablando, no hablando, bla, 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 sino que estoy hablando y ustedes me pueden entender. Eso está levemente movido para acá, pero es una cosa anatómica, estructural. No significa que uno solo ocupe ay, ella es cerebro izquierdo. No, eso no, eso no existe. Y así, digamos, porque el cerebro no es perfectamente como una imagen especular una mitad de la otra, ya no son perfectamente especular, entonces ahí le ves diferencias de anatomía y eso es lo que hace la diferencia, pero no es que tu cerebro esté funcionando solo ahí y el resto está apagado, como que no estuviera nada más, ¿ya? Oye, es muy potente lo que nos estás diciendo porque está relacionado con los estereotipos y les pido las disculpas por ser tan autorreferente, pero es que me llega en el alma, Pero por porque favor. hay un estereotipo en relación a mi forma zurda. Entonces hay un estereotipo con el cual tú vas, como hablamos de género y de esta identidad cultural, naces con una identidad cultural y si eso además lo tienes como un referente observable, que es tu dominancia de lateralidad, empiezas tú a crecer en un estereotipo que te marca desde una condición de género. Por suerte soy mujer, entonces me decían, es que es zurda, por eso es tan sensible. ¿Ah? Entiéndanla. No, si a ella le cuesta porque, por esto, pues, ¿viste? Por esto Totalmente, de que claro. no tenía esto del desarrollo cognitivo, digamos, a la altura No, del es resto. que ella es muy emocional, es como que no fuera capaz de hacer nada más. Entonces, Y aparento como en la nube. Y yo decía, oye, es que eso tiene que ver
con una capacidad de poder resolver problemas, si hablamos de la inteligencia desde ahí, resolver problemas, adaptarse a situaciones nuevas, y eso yo lo puedo hacer, yo soy inteligente, es que eres zurda. Es decir, siempre, entonces esos estereotipos te van marcando y al final uno termina como en una especie de, como de defensa personal y llevar como una bandera de lucha. Es decir, si existe una marcha de zurdos, yo ahí mira, me pongo poca Reivindicando mis banderita. derechos de zurdo, sí, pues. Pero es que es súper interesante lo que dice, porque en el fondo es como lo que yo decía al principio de cuando eso tiene implicancias en cómo tú generas cultura. Fíjate cómo vas moviendo la cultura hacia tu conveniencia, como que, ay, por eso que no, es que las mujeres son así. Es como, es que ellas son así, son tan sensibles. Es muy poco. Porque yo, por ejemplo, tengo excelente orientación espacial, gráfica y espacial, pero Sí, excelente. algo que se atribuye generalmente a los hombres Exacto. solamente. Entonces, aquí yo dejaba la escoba porque me decían, pero si es zurda. Y es mujer y además tiene Imagínate, mujer, zurda, o sea, un excelente y, dominio espacial, y te digo, gráfico, es decir, porque me imagino que mi campo visual tiene un desarrollo que permitió generar ese tipo de aprendizaje desde la más tierna infancia. Yo me imagino por sobrevivencia. ¿Me entiendes? en tu caso personal no lo sé, pero tal vez, o sea, no, pero sí, o sea, mira, hay tantos constructos en los que uno crece, en los que los niños crecen y se desarrollan, eh, que claro, no, o sea, mira, si las cosas tan burdas como decirle que no, los niños de azul y las niñitas de rosado, o sea, algo que no, ahora a lo mejor uno se ríe, pero, oye, hace 20 años atrás, 15 años atrás, no era así. Tú no le ibas a regalar algo que no fuera rosado a una niñita o blanquito, bien Ujú. suavecito, un bebé, un qué sé yo. Ahora hay ropa de todos colores, pero un poco porque también el mercado, las cosas se han ido moviendo un poco forzadamente, pero no, eh, hay tantas cosas que derribar y que los juguetes de niños, los juguetes de niña. eh, yo siempre digo un ejemplo, cuando volvimos de Estados Unidos, mi hijo estaba en un colegio, digamos, un colegio, no sé más que mixto. Ujú. Entonces, claro, había un taller de cocina y él quería participar en el taller de cocina. Yo lo inscribí, que se empezó a ir al taller de cocina. Y resulta que al otro día ya no quería ir al taller de cocina porque le habían hecho burla. Él y un amiguito de él. Y los otros eran todas niñas. Entonces, pero porque no, es que me dijeron maricón. Que los maricones iban al, al taller de, eso no es para hombres, eso es para mujeres. Los talleres de cocina son para mujeres, que el otro es de maricones, y que, mira, o sea, esto te estoy hablando hace 10 años atrás, o Wow. 13 años atrás, y súper afectado, tan afectado que el amigo con el que había ido, el papá no lo dejó ir más. Y él, yo le dije, es que, o sea, por favor, tú vas a seguir yendo. O sea, me importa un bledo. Me importa un bledo, tú vas a seguir yendo. ¿Tú quieres ir? Sí, yo quiero. Ya, entonces vas a seguir yendo, no importa nada. Y en una reunión de apoderados yo lo planteé, yo le dije, pero les dije en la reunión de apoderados que me parecía inconcebible que cómo se podía, o sea, ¿de dónde sacaba un niño de esa edad? No sé, van en cuarto, quinto básico, no me acuerdo. ¿De dónde sacaba un niño a esa edad? Es un concepto de que los hombres Ujú. no se metían a la cocina, no podían estar en un taller porque eso era de niñitas. Wow. Después lo molestaban en el patio porque jugaba con niñas y con niños, pero jugar con niñas, los mismos, sus pares, no, las niñas son tontas, decían. Los hombres jugamos a pegarnos y a todo, y le pegaban, y era como, y no podía llorar, pues ella era así, a puro darse combo, pobre si alegaba o lloraba, qué sé yo. Y tú dices, pero, ¿qué le pasa? Y claro, cuando vivíamos en Estados Unidos eso nunca pasaba,
pero, o sea, ellos nos llevan una delantera, pero no una delantera que va por siglos, ¿te fijas? O sea, ellos también han tenido que superar sus barreras, pero nosotros íbamos atrasados como 15 años, 20 años en cosas, y No, todavía sí, Oye, sigue, y todavía tú sí, los ves, digamos, conceptos así muy, pero, no, ¿cómo vaya a llorar si eso es de niñita? pero Eh, fíjate que volviendo al tema de estereotipos de género, podemos ir banar un poco más profundo y ahí tú eres la experta, y yo me manejo en los conceptos, pero no en el nivel de experticia tuyo. Cuando tienes ese tipo de experiencia, ahí empiezan a funcionar los neurotransmisores y ahí tenemos entonces la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y empiezan a funcionar como al revés, como que se desconchiflan porque quieres hacer algo, estás motivado por hacer algo, te despierta una curiosidad, comienzas a ejecutarlo y resulta que el entorno te empieza a mandar otra información que también Totalmente, totalmente, una información negativa. quedas ahí con cortocircuitos, pues yo me imagino neurotransmisores haciendo cortocircuitos ahí adentro. Que además el cerebro tiene circuitos de recompensa. Entonces tú vives haciendo esos circuitos, digamos, en el día a día. Si encuentran que tú preparaste una comida y a todos les gustó y te dicen, ¡ay, qué rica esta comida! Tú obviamente vas a pensar, ya, ¿cuándo vamos a comer de nuevo ujú, esto? O un día estás pensando, ¡ay, qué voy a cocinar! ¡Ay, voy a preparar eso que les gustó la otra vez! Tú te fijas, tienes un reforzamiento positivo acerca de algo y tú lo vas a hacer. Obviamente que si a ti te dicen que no, que lo hiciste mal, que está pésimo, que no, que como te quedó esto, estamos hablando de cosas simples. O sea, no hay que querer meterte más a la cuestión y vaya a terminar odiando la cocina. Vas a claro. terminar odiando de hacer cosas por otros, Sí, por no recibir el reforzamiento negativo. Y y eso eso tiene que ver es súper relevante. con lo emocional, es decir, estamos súper Exactamente, te afecta en lo Ujú. emocional porque tú dejas de esperar de los otros algo, cualquier motivación, es como que no importa nada lo que digan los otros, eh, y no es porque te tenga que importar para decidir, pero en el sentido de que ya nada te motiva, tú no buscas eh, no sé, nada, ningún feedback, ¿te fijas? Ujú. Y te afecta en lo emocional terriblemente para la toma de decisiones, para tu motivación en seguir haciendo cosas. Tienes que estar constantemente cambiando y adaptándote porque pensabas que podías hacer algo y resulta que recibiste así como un input negativo que no, yo te tengo que hacer otra cosa y, y te fijas, es un continuo de irte Ujú. pisando la cola, en no querer arriesgar demasiado en una relación, por ejemplo, no querer jugártela porque no quieres sufrir, no quieres dar porque tú sabes que un día te van a decir que no te quieren más y te van a dejar, y ahí. Entonces, todo lo terminas viviendo a medias. Eh, es muy complejo, es muy Sí. complejo. Entonces, Y- hay que, ahora uno dice, no sé, ¿cómo solucionas esas cosas tempranamente en la vida? Y se hace con respeto por el ujú. otro, enseñar Es- la empatía, ya puede que no le haya quedado muy rico, pero bueno, no sé, pues todo se puede arreglar, o la próxima vez cocinamos los dos y ya, y y entre los claro. dos lo hacemos, o uy, yo encontré otra receta que tiene, no sé, tal cosa, hagámoslo. Eh, Ponerse en el lugar del otro, Ujú. empatizar con los otros. ¿Te fijas? Si esas cosas se enseñaran temprano en la vida, yo creo que otro gallo nos cantaría. Sí. Tú no tendrías Y- la cantidad de frustraciones que tienen los niños hoy en día, de que de son que no saben demasiadas. qué estudiar, no saben qué hacer de sus vidas, que mire, tú no ves en ellos ninguna motivación por nada, porque Ujú. nunca han recibido ninguna motivación para hacer eh, ninguna recompensa a ese estímulo inicial que tenían. ¿Te Ajá, fijas? Y Carolina, y retomando un poco el tema de las ciencias, ¿cuáles son los desafíos que en tu posición como investigadora, docente, científica, en torno al tema de equidad de género nos queda? ¿Cuáles serían estos desafíos? Nos quedan Es pendientes, harto, muchos. es harto, sí. Hace poco estuve participando, bueno, lo organizó Vania en como, eh,
en este proyecto grande de INEGénero que lo están entregando a todas las universidades. La idea es incorporar políticas de género en las universidades. Y hablábamos de eso, ¿cuál es el desafío con un científico? Y una cosa que estamos haciendo nosotros es incorporando, digamos, la información que antes era sesgada. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy simple, pero muy, digamos, representativo. En general, en los estudios científicos siempre se usan, a ver, los estudios, la mayoría de las veces se usan modelos animales, ¿cierto? Porque así es como eh, se han hecho las vacunas. Tú no pruebas vacunas primero tienes que probarla en animales, y si ya han pasado prueba, tú vas al humano y así. Eso es solamente un ejemplo de las vacunas, pero hay mil otros. La investigación parte con modelos animales, y en esos modelos animales en general, o sea, no en general, el 99% de la información publicada en eso siempre es en machos. Y ya, antes, mira, yo lo aprendí así. ¿Y por qué no se usan hembras? Porque son muy complicados. Porque las hembras ciclan y todo, y el ciclo, o sea, son mamíferos, por lo tanto, todos tienen su ciclo, ¿cierto?, reproductivo de fertilidad, como todas las mujeres, como todos los entes femeninos, género y sexo femenino dentro de los mamíferos, al menos. Eh, y entonces por eso, no, es como, no, porque se afecta, y como que te lo dicen así como que... Pero dentro del ciclo de vida de un animal, no sé, pues, son 3 o 4 días de ciclo. Tú podrías decir, bueno, pero tenéis todos los otros días para hacerlo, ¿por qué no? Pero hay una concepción de, no, pero ¿para qué? Si lo podemos hacer en macho. La hembra es reproductora, es para tener cría. Y mira, y una cosa, ya, y yo lo aprendí así, yo estudié biología, salí de la escuela haciendo eso, te fijas tú, siempre no, voy a estudiar con machos, porque así no me meto en problemas. Y después cuando tú empiezas a analizar en realidad, tú empiezas a ver, pero veamos las diferencias entre macho y hembra. No creo que hayan diferencia, y hay algunos aspectos donde sí tú ves diferencias. Y diferencia, no que tú digas, ya ven que son diferentes las mujeres y los hombres, porque al tiro lo llevan al concepto humano, sino femenino y masculino, o siempre los machos son diferentes de las mujeres. No, pero en general los procesos fisiológicos son completamente iguales, pero hay diferencias que sí son, y que tienden a ser más diferentes en ciertos momentos de la vida, por ejemplo, al principio, cuando muy jóvenes, o después, cuando muy viejos, que hay diferencias que son preponderantes en un sexo y otro. Y eso es necesario investigarlo. ¿Por qué? Porque en esto de andar buscando que todos seamos iguales, tú pierdes esas diferencias. Y eso te hace perder, tal vez hay muchos de los diseños de droga y de cosas para tratar enfermedades que no se han hecho apropiadamente, no considerando diferencias que sí son más destacadas, dado ciertas razones hormonales o genéticas entre la mujer y el hombre. Así que ese es un desafío que lo vimos en ese congreso. Ya no es, o sea, ya no debería aceptarse el estudio netamente de machos como único sujeto de estudio, y eso como que sea representativo de toda la heterogeneidad, ¿se entiende? Sino que tú tienes que incorporar las diferencias de sexo, porque tú no puedes apostar a que todo es igual, ¿ok? Ese es un gran desafío para los científicos, y no es menor, ¿eh? No es menor. Oye, no es menor. Oye, Carolina, sabes que te queremos agradecer. Yo en estos minutos he aprendido más de ciencia y biología que en toda mi enseñanza media. Debo reconocerlo. Y además de una forma muy entretenida. Por favor, coméntanos, ¿el libro está disponible? ¿Dónde podemos acceder al libro? Muéstranos la No, mira, portada. ¿Viste la portada? sí, la portada, esta es la portada del libro, ahí estamos, digamos, el título, realmente, ¿cuánto sabes del cerebro? Ahí están escritos por las autoras Vania, Carolina y Karen, por el ilustrador Marco Valdés, y el libro es gratuito. Lo quiero. Están, pero ahí es de distribución gratuita. Hay que democratizar la ciencia.
hay que llevarla a todos lados, sobre todo cuando hay tantos errores de concepto, cuando hay tantas mitos que han sido, no sé, expandidos a lo largo de la historia, Pluralizado. es el momento enraizado, han construido Hablábamos, políticas sociales en base a cosas que están erradas. Por lo tanto, es un libro necesario. Como les decía, es de distribución gratuita. Hay un link que yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan bajar la versión online. Ahora, hay copias. Tenemos acceso y se van a estar haciendo copias de papel, porque es muy lindo, digamos. Es muy sí, lindo. yo lo Por las quiero, ilustraciones, lo digo, yo no digo por lo que está escrito, sino que por las ilustraciones. Muy lindo. Se van a hacer copias de papel y yo les puedo hacer llegar una copia para que tengan Por favor, y ustedes. también Yo les voy a compartir compartirlo. el link para que puedan hacerlo masivo a sus cursos. Genial, Eh, genial. sí, Lo vamos a, bueno, lo está vamos a escrito en un agregar. lenguaje amable, así que llegaré a hacerlo, ¿no? mira, y ese Llegaré a es leer. uno de los primeros estereotipos que creo que quiero rescatar, para poder hacer ya una síntesis. El primer estereotipo que lo acabas de decir, que tiene que ver con desmitificar lo difícil que es estudiar el sistema nervioso central, las neurociencias. Eso es ya casi para superdotado. Entonces, tener un libro, ¿cierto? Con una descripción detallada que está mirando esto que tú decías, el mayor desafío para los científicos es incorporar las diferencias de género en el estudio. ¿Para qué? Para que puedas hacer una buena ciencia. Mira, Exactamente. que cuando tú lo Hacer una mencionas, buena ciencia. Y eso tiene que incorporar diferencias también. y evidencia, y yo, cuando tú Evidencia. mencionaste al principio, haciendo buena ciencia, cómo desmitificamos estos estereotipos, haciendo buena ciencia, yo dije, ¿qué significará buena ciencia? Ahora lo entendí, po. Ese es el desafío, ¿cierto? ¿Cómo Ese es el incorporar gran esta desafío. Y diferencia? este es un pequeño granito de arena. No fue fácil, porque es poner un montón de conocimiento en términos lo más simple, muy didáctico, está escrito súper didáctico para que cualquiera pueda leerlo cuando va al baño, cuando va de viaje, cuando está aburrido se lee un capítulo y hay muchas cosas muy interesantes. Yo lo No, quiero para mis Así que clases. Además, para mis clases, porque fíjate que una investigación como la que hicieron ustedes, tratando de ser consecuente con esto de hacer buenas ciencias, donde hablas del estereotipo, que es un tema para nosotras, es por decir, supuesto. no solamente cómo funciona este sistema nervioso central desde las neurociencias, cómo lo miramos desde distintos, sino que cómo vamos haciendo una nueva construcción de esta identidad cultural. Es decir, hay mucho en ese libro, y yo no le bajaría para nada el perfil, es decir, que está metodológicamente accesible, digamos, a la lectura atractiva, me parece maravilloso, porque desmitifica, como te digo, pero creo que quiero rescatar que este estereotipo, esto de que hablamos desde un principio, de la relación de género, cómo vamos construyendo una identidad cultural, social, accesible, donde se consideran las características de ambos géneros, ¿cierto? Y cómo nos vamos moviendo en el mundo y cómo vamos aprendiendo de manera distinta, pero con argumentos sólidos, Exactamente. académicos, técnicos, de investigación y de mucha observación que permite y que nos da permiso a conocernos un poquito más desde nuestra propia identidad como género. sí. Te quiero agradecer porque la entrevista que hemos tenido contigo, como dice Raquel, hemos aprendido muchísimo. Es un Muchísimo, muchísimo. Y el link, Carolina, que tú nos vas a mencionar de descargar el libro, lo vamos a colocar en nuestras redes sociales y también Ay, abajito sí, de por este favor, ahora no lo video. tengo disponible aquí, tendría que ponerme a buscar, pero No, se los tranquila, voy sí, a mandar para que ustedes lo pongan ahí, lo lo vamos a distribuir. compartan. Y quiero además Y, porque destacar es, también y felicitarlas porque normalmente los científicos se quedan como en lo cognitivo
y se quedan mucho rato pegados ahí. Y fíjate que aquí tú le has dado una mirada integral al ser humano, es decir, siento, pienso y actúo. Es decir, consideremos el sistema límbico como un elemento fundamental también para este estudio científico de buena calidad, ¿cierto? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Hay conocimiento Carolina. actualizado, eso es lo que importa. Hay conocimiento actualizado, la biología no es estática, cambia, va evolucionando, incluso en los temas más complejos donde nada está dicho, nada está terminado, está planteado así, digamos, esto va cambiando a medida que vamos aprendiendo más, pero este es conocimiento actualizado de todo Y lo que entretenido, y es hay conocimiento más o menos entretenido, que eso hoy es en lo día. que me Una interesa. tremenda transformación para ustedes también, porque aquí hay una transformación. Aprendiste desde un paradigma, desde un concepto, y como tú también Totalmente. como mujer has ido transitando, pero ese transitar significa salir de la zona de confort y transformarse. Por Entonces, supuesto, bien. un trabajo no menor, pero Sí. es lindo, si en el fondo, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Hablar siempre para sus pares? O sea, nosotros hablamos entre nosotros los científicos y todos nos entendemos, no necesitamos ningún lenguaje particular. Lo que es importante es transmitir esto, es externalizar y masificar el conocimiento, hacerlo democrático y eliminar todo lo que significa conocimiento errado, literalmente, si no hay más que eso. Exactamente, Gracias, Carolina, te doy las gracias y como siempre decimos, hay mucho género que cortar aún. Muchas gracias por estar en este programa Género con Bastilla de la radio Universidad SEC Chile, y como siempre terminamos los programas. Este programa lo estamos haciendo con mi compañera Patricia Mora por las que vienen, por la inclusión, por la equidad, por la igualdad, y ahora agregamos un nuevo concepto que es por la buena ciencia. Muchas gracias, Carolina, nos vemos la próxima semana en este programa. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a Dios. La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre.